Y ya estamos grabando. Así que en el curso de hoy, pues estamos identificando las barreras que las personas recién que salen, ¿verdad?, de algún sistema penitenciario pueden enfrentar al tratar de reintegrarse a la sociedad. Una de las cosas que tenemos que tener en mente es cuál es el propósito, ¿verdad?, en Puerto Rico de la cárcel. Entre los propósitos, según la ley, es el castigo, la seguridad de la comunidad, pero también un componente, y lo dice la Constitución, es la rehabilitación. Se supone que cuando uno esté dentro de una institución correccional por mandato constitucional, se trate de modificar la conducta de la persona para que cuando salga pueda estar rehabilitado. Whatever that means, en cualquier contexto. Ciertamente la Constitución lo dice, pero eso no quiere decir que tenemos los recursos, ¿verdad?, para hacer ese tipo de transformación. Desde la cosa más sencilla como proveer libros, de las cosas sencillas como tratar de establecer programas y planes para tener esta población. Una cosa es lo que diga, ¿verdad?, el papel, y otra cosa es lo que ocurre. Así que tenemos que estar conscientes que hay unas limitaciones reales de lo que ocurre. Aún así, ya saliendo a la persona, va a enfrentar no solamente el estigma que es ser una persona recién excarcelada, sino que la propia ley le prohíbe cierta participación. A pesar de que queremos que las personas participen y se sientan rehabilitados, la realidad es que eso es show, porque tenemos muchas cosas que están ocurriendo, que vamos a explorar ahora algunas de ellas, para entender el contexto, o sea, la magnitud de todos los impedimentos que pueden, todos los retos que enfrenta una persona recién excarcelada. Antes de empezar, pues quería hablar sobre el prontuario. Hubo un cambio. Como digo prontuario porque yo me creo que esto es un curso universitario, pero nada. El primer curso lo fue el 22, hicimos una breve introducción a qué es lo que yo me refería con el concepto de abolicionismo, que difiere a lo que sería el sistema o lo que es reformas de justicia criminal. Uno quiere mejorar el sistema, el abolicionista quiere eliminar el sistema. Yo estoy en la de eliminar el sistema. El 29 de marzo hablamos sobre la historia, ¿verdad?, la historia del uso de la cárcel como mecanismo de control social, pero también hablamos un poco sobre el historial del abolicionismo desde el contexto de eliminación de las cárceles. El 5 de abril hablamos de todos esos contactos que existen en el sistema que producen que siempre existan clientes para que la policía arreste, para que vayan a la cárcel y a la corte, para que los fiscales procesen casos y para que entonces los jueces sentencien, para que eventualmente los sociales dentro de las instituciones tengan que atender y luego cuando salgan estén en probatorio otro grupo de personas. Así que hay bastantes componentes que están operando dentro. Y eso, entre ellos estaba lo que discutimos, que era School to Prison Pipeline, que eso es lo que serían los sistemas disciplinarios dentro de las escuelas públicas, de cómo son paralelos al sistema criminal, en donde se va aumentando el castigo dependiendo del número de méritos. También existe lo que hablamos sobre Sex Abuse to Prison Pipeline, que usualmente se da en mujeres, comunidad vulnerable LGBT, que también pueden estar sufriendo de eso. Y eso se refiere a esas instancias en donde la persona es víctima y entonces se defiende en contra de la persona que lo abusa. Muy similar, yo diría idéntico, se llama el trauma to prison pipeline, que son estas personas, estos niños en algunos casos que de temprana edad están recibiendo abuso y son marginados dentro de su propio hogar. El sistema tampoco los trata como personas víctimas, sino que los ven, las manifestaciones de violencia de los niños a veces son a consecuencia del propio trauma que han sufrido en sus respectivos hogares. Así que pues, está el fenómeno de trauma to prison. Hablamos también por encima de la guerra de las drogas, la mal llamada guerra de las drogas, y cómo eso ha tenido un impacto multiplicador en aumentar la población penal. También hablamos sobre lo que se llama los crímenes de pobreza. Hemos hablado o hemos visto en Puerto Rico, yo creo que semanalmente, ya está me cansa,
del arresto de un ser humano porque pues brincó una verja porque quería comerse unos guineos o robarse una comida, o aquel que roba, no roba, se apropia ilegalmente de unos productos de primera necesidad en una tienda y le ponen una fianza de $10,000. Así que hay unos actos que todo eso representa, ¿verdad? Distintos mecanismos en donde el sistema produce una clientela. Y no estoy hablando de que tienen que ser los más, ¿verdad? No estoy hablando ahí, no reconozco que hay otros crímenes más serios, pero ciertamente estos son, yo te diría que el 75 al 80% de los crímenes que se procesan. Estos son los que son de pobreza, los que son de droga, los que son este tipo de casos. Así que discutimos sobre eso el 5 de abril. El 12 de abril hablamos dentro, ¿verdad? En la semana pasada, cómo es lo que podemos ver dentro del sistema que se puede cambiar para reducir la población, para reducir la dependencia, ¿verdad? De la cárcel. Ahí yo compartí con ustedes unos artículos y compartí un artículo mío que muchos ya lo tienen, que se llama Decarcelar 1 y 2, y eso de distintas reformas de justicia criminal para reducir la población penal, entre ellas, pues número uno, eliminar la opción del sistema de justicia criminal para atender la criminalidad juvenil por completo para que no sean parte de este sistema, aumentar un elemento del delito, por ejemplo, apropiación ilegal. Apropiación ilegal se configura en uno llevarse una cosa de una persona, pero dependiendo del valor de la cosa, es donde se determina si la persona es acusada de un delito grave o un delito menos grave. Ese valor de la cosa en Puerto Rico no se ha aumentado básicamente desde 1978. Así que ciertamente ya hay estudios en donde han demostrado que duplicar, y en Puerto Rico, en el caso de Puerto Rico, por 4, de 500 puede subir a 2,000, sin tener un impacto en el tipo o la cantidad de personas que cometen ese tipo de delitos. En fin, hay distintas cosas que discutimos la semana pasada sobre cómo atender el sistema. Hoy lo que estamos atendiendo es cuando la persona sale del sistema y que enfrenta. La semana que viene hubo un cambio en el itinerario y vamos a hablar de tecnología y el movimiento abolicionista, pero vamos a cambiarlo porque tengo un guest speaker, un profesor que va a estar uniéndose con nosotros. Vamos a estar hablando sobre el abolicionismo, pero también sobre los movimientos sociales. Porque una cosa que es importante reconocer es que si bien nos gusta hablar de la abolición, ¿verdad? Tenemos que estar bien claros que esto no es un sticker como yo estoy repartiendo, esto no es un Facebook post, esto es un proceso de educación, un proceso de actuar y un proceso para forzar el cambio. Y esto no se da de la noche a la mañana. Pienso que para poder lograr los cambios significativos que se requiere un movimiento. Por eso invita al profesor. Él tiene muchos estudios sobre movimientos sociales, específicamente en Puerto Rico, y nos va a hablar un poco para ver, pues nosotros tener esa perspectiva de cómo en Puerto Rico y en otros lugares, ¿verdad? Se han atendido los temas serios o los temas duraderos, ¿verdad? Los cambios duraderos y las peculiaridades de Puerto Rico, ¿verdad? No necesariamente tenemos que seguir el camino que se ha logrado en otros países, sino que nosotros tenemos nuestra propia cultura. Y él, pues, va a hablarnos un poco de eso, o por lo menos yo le dije que haga eso, amor a las otras cosas y también como quiera le voy a dar la gracia. Y entonces el 3 de mayo voy a hablar sobre tecnología y el abolicionismo, así que lo dejo ahí. Hasta la próxima semana yo hablo de eso. Las metas de esta clase, pues, es solamente para que salgan de aquí con un conocimiento de cuáles son algunos de los obstáculos que existen. En la asignación que compartí con ustedes, pues ya pueden ver por dónde voy. Voy a hablar bien brevemente sobre el historial de por qué estos obstáculos existen. Explorar alternativas sería una de las metas en la discusión de grupo que podamos tener. Y por último, la discusión de grupo. No es, como dije, todo el mundo puede participar en cualquier momento. Los recursos ya se los envié, ahí están. El que los necesite me escribe y se los puedo enviar otra vez. Voy a empezar con, no sé si tuvieron la oportunidad de ver el video.
los que lo vieron, pues me disculpan, voy a ponerlo un segundo, porque creo que es importante escuchar las palabras del señor Juan, que con la participación que tuvo en una entrevista que yo le hice, me dicen si lo escuchan. Déjame ver. Yo no lo escucho. ¿Ustedes lo escuchan? El video. Ok. Wow. Yo no lo oigo. Estar hablando un poco sobre los derechos privados de libertad. Ahora sí. Estar hablando también de los riesgos que corren Yo puse música al presentarse, ¿verdad? Reintegrar, presentarte formalmente a nuestra audiencia en el día de hoy, por lo menos en un periodo de tiempo, pues decirnos y tu experiencia, tú sabes, como activista y como persona tratando de reintegrar a la sociedad. ¿Me escuchas, Juan? Te escuchaba dentro cortado, ahora te escucho mejor. Sí, nada, gracias por la invitación y nada, siempre a la orden. Pues rapidito así, le voy contando la historia larga un poco, ¿verdad? En el menor tiempo posible. Yo cumplí una sentencia de 8 años, tres internos y 5 en comunidad. Y en esos 5 años estudié trabajo social. Mi sentencia fue en el año 89. En el año 89. Que han pasado unos cuantos años, más de 30 pico de años. Entonces, ¿qué sucede? Que yo, cuando termino, ¿verdad? El tiempo que estuve recluido, pues me voy a estudiar trabajo social para la universidad. Hice bachillerato, terminé sentencia en el 97, me gradué en el 99, pero la sorpresa que no me esperaba fue que cuando yo me entregaron los documentos para la licencia de trabajo social, me encontré que tenía que tener el certificado de antecedentes penales. Y entonces lo consulté con una profesora, le dije, mira, no me van a dar. Ella me dijo, pues, lamentablemente no va a poder, a menos que elimines ese antecedente. Nada, la cosa fue que yo me reuní con un abogado y le pregunté, ¿verdad?, el término de cómo podía eliminar ese antecedente. El abogado pues me orientó y me dijo que podía eliminarlo. En ese tiempo eran 10 años. Y entonces yo dije, pues son 8 y 2 que llevo que cumplir. Pues él me dijo, no, son 10, pero después ahora son 5. Actualmente se enmendó la ley y ahora son 5. El asunto es que eso me bloqueó. Para mí fue un impacto grande, ¿verdad? E incluso pues no tenía posibilidades, aún con el diploma y demás, y a trabajar en empresa privada. Déjame entonces, hacer una intervención breve. Tú me estás hablando de que luego de poder estudiar y obtener tu grado, ¿verdad?, de trabajador social, trataste entonces de sacar la licencia, ¿correcto? sí, de la licencia y la colegiación, pero ahí pues cuando veo la solicitud que dice la gente, pues yo pues consulto con una profesora y le indico, ¿verdad?, la situación mía. Pues ella me orienta de que podía hacer a través de un abogado que tal vez lo podía eliminar. Y Entonces, ahí el pues, punto era que cuando como tu expediente criminal en el certificado como quiera salía ese récord previo, te prohibía entonces sí, que ni siquiera solicites, ¿verdad?, para la profesión no, de ser licenciado, ¿verdad?, en trabajador social. sí, exacto. Y entonces, pues nada, la cuestión es que de ahí pues yo, como no conseguía trabajo tampoco, porque donde quiera que iba me pedían el certificado. Eh, el día yo trabajaba descargando camiones antes de tener los problemas que tuve.
y nuevamente a trabajar con la misma persona que yo trabajaba dando camiones en una casa agrícola en Vega Baja. Como una broma de mal gusto, ¿verdad? Porque de ahí había salido yo y había que crecer y construir estudios, y entonces no tenía posibilidades. Nada, la cosa fue que así pasó el tiempo, y como único logré conseguir un trabajo fue en el mismo municipio de Vega Baja con una persona que yo le conté mi historia y me indicó que allí había un programa que se llamaba Rehabilitación Laboral del municipio. Y entonces yo fui, hablé con la persona que estaba a cargo y Oye, nada, me oye, dieron la una pregunta, oportunidad. Juan. ¿Cuánto tiempo, o tú dirías que tú invertiste en ir a entrevistarte o a solicitar trabajo antes que se abriera esa oportunidad para ti? Yo en realidad desistí porque donde quiera me pedían el certificado, yo desistía a la que apareció esa oportunidad, que era todo lo contrario, tenía que tener antecedentes para que me dieran el trabajo, era un programa. Pues nada, estuve hasta el 2006 trabajando con el municipio, desde 2001 a 2006, casi 5 años. La cuestión de esto es que pasó el tiempo y nada, me lesioné por el mismo trabajo ese fuerte que hacía, pues me lesioné la espalda en el trabajo y entonces me fui por el fondo, ahí estuve 2 años y qué sé yo. Seguí así, volví, recaí en el alcohol, volví a hacer cosas que no debía, ¿verdad? Por la misma cosa del Antes que escándalo. te vayas a confesar ahí, espérate, debo parar, porque acuérdate, yo soy abogado y tienes derecho a permanecer callado, todo lo que digas va a ser usado en tu contra y eso no se me va a ir. Lo que sí quiero Ok. que te enfoques es que tú nos dijiste sobre tu historia y los impedimentos dentales y tú eres activista. Cuéntanos ahora, bien brevemente, ¿cómo fue que entonces... Voy a pararlo ahí. Así que no sé si pudieron escuchar esa última parte antes de que yo me metiera. Yo quería ver que él mismo reconoció que en un momento él se sintió como que no tenía muchas opciones, ¿verdad? Que se empezó otra vez en la recaída y empezó otra vez en la vida de alcohol. Y yo lo detuve, error mío, debí haberlo dejado orar para escuchar los problemas que él tenía. Pero si ustedes piensan que la historia de él es única, están bien mal. Así pasan la mayoría de las personas cuando salen de las cárceles. No es un problema de Puerto Rico, un problema de muchas jurisdicciones. Muchas personas piensan que si me voy para Estados Unidos eso se mejora, pero la realidad es que en Estados Unidos la situación puede ser hasta peor. Entonces uno dice, oye, pero ¿qué está pasando? ¿Cómo es que una persona no puede estar consiguiendo empleo en Puerto Rico? No sé si pueden ver la cita que les puse en pantalla. Es una cita de un caso reciente. Este es un caso que se resolvió el año pasado en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, yo creo que era para noviembre. Este caso habla de un doctor que tenía licencia para practicar medicina, pero había sido, Alice, perdóname, vamos para allá. No, para unirme a tus palabras de que no es un caso único, y lo he consultado, ¿verdad? Consulté uno contigo, pero tengo como una lista allí de casos que tienen que ver con eso, que me han llegado recientemente, no sé ni por qué, porque hoy salió en el Nuevo Día como que había bajado el procesar la cantidad de casos. Pues, pero honestamente, yo me voy a sentar a leer con mucho cuidado esa nota del Nuevo Día, que te la envié también porque me la envió Benjamín Torrecotay y la podemos compartir aquí, porque lo que he visto es que me ha llegado gente, al revés, me han llegado gente que han salido de estar internado en una cárcel y que no tienen la oportunidad de volver a reinsertarse socialmente y como que no hay un programa, no hay una forma. Es como él dijo, o sea, necesitan estar limpios en su certificado de antecedentes penales y lo que vemos son recaídas, porque entonces yo lo que estoy viendo son personas que se vuelven reincidentes, ¿verdad? Porque se deprimen, están ansiosos, no pueden mantener su familia, el Estado no le ayuda. Yo tengo uno que lo que le dan son 100 pesos de cupones
y tiene que mantener 2 muchachos en la casa. O sea, es bien duro, bien difícil lo que están haciendo y no sé. No, yo tampoco. Por eso lo estoy hablando y estoy molesto y quiero explotar esto. Pero lo que sí traigo a colación, gracias Alice por la intervención, en confianza cualquiera puede entrar en cualquier momento. Lo que sí quería compartir era la cita, ¿verdad? Porque ese es un caso en donde votaron al doctor, el doctor demanda diciendo que era discrimen porque había sido encontrado culpable y el Tribunal Supremo, por medio de la ex jueza asociada Rodríguez Rodríguez, a mí pues, descarta, ¿verdad?, el argumento que hizo el abogado de que es discrimen por razón de origen, que es una categoría en particular, por ejemplo, de género. Salud, Jenny, salud. Gracias. Te voy a poner en mute un segundito. Creí que estaba en mute. Ah, se fue. Está fuerte el estornudo. Entonces, la cita pues habla por sí solo, ¿verdad? Tengo que ponerla completa para yo verla. La parte que más me gusta a mí es la segunda parte. Ella dice, mira, la criminalidad o la persona que es convicta no nace convicta, ¿verdad? Se trata más bien de una cualidad autoinfligida, que no es exclusiva de una clase social o económica determinada. O sea, la frase va dirigida a decir, tú te lo buscaste, ¿está bien? Tú eres convicto porque tú te lo buscaste. Y obvia por completo lo que hemos hablado anteriormente, de cómo el Estado usualmente utiliza sus recursos para criminalizar cierto tipo de conducta. No toda la conducta que ocurre en Puerto Rico. Toda la conducta criminal, perdónenme. Y por esa razón hay que cierto grupo de personas que son más criminalizados que otros. Esta línea lo que hace es limpia todo eso diciendo que la ley es aplicable a todo el mundo por igual. Y si han escuchado alguna conversación conmigo anteriormente, lo que he enfatizado principalmente es que eso es falso. En Puerto Rico la policía aplica la ley a quienes son más fáciles de criminalizar. En Puerto Rico se facilita. Raymond, ¿iba a decir algo? No estoy escuchando bien, perdóname. Te voy a poner en mute. Perdóname, Raymond, pero no te escucho. ¿Qué tal si apagas la cámara? Y entonces... Ok, no. Lo siento, Raymond, discúlpame, pero es que te escuchas como un robot. Ahora. Te puse en mute, Raymond. Perdóname, Raymond. Lo que sí quería decir era, para concluir ese, y me perdona, Raymond, no sé qué está pasando técnicamente, no sé si es el lado mío. Es que no es sencillo. Si yo les mencioné que trabajo en la Corte Federal, si hay 100 casos presentados, 60 son por estos indictments, ¿verdad? De 60, 70 personas. Cuando hay una conferencia de prensa aquí en la Fiscalía, usualmente es porque entraron a un caserío, entraron a una barriada. No es probable, ¿verdad?, que el caso sea de uno de cuello blanco de la Milla de Oro o de los brokers, o más aún, no es delito en Puerto Rico cuando los dueños de negocio no le pagan lo suficiente a sus empleados y se retienen el dinero. Eso a nivel de Estados Unidos son 2 veces mayor la desproporción de lo que se roba el empleador a sus empleados. Y eso no es categorizado como un crimen bajo las estadísticas de Puerto Rico, sino que el empleado tiene que ir un segundito a perder 8 horas en el Departamento del Trabajo para ver si lo atienden. Así que esta línea a mí me molesta, me pone mal, o sea, es como que es un whitewash de la historia real de cómo el sistema de justicia criminal en Puerto Rico opera. Así que ese es mi punto sobre esa cita como tal. Voy a seguir cerrando aquí y continúo. Una de las cosas que quería discutir, y yo creo que lo trajo en el video Juan, era el acceso al empleo. Compartí con ustedes un escrito, ¿verdad?, que habla sobre eso. Pero lo importante es recordar es que cuando hay un impedimento a algo, tenemos que ver si ese impedimento en efecto tiene un impacto alguno en reducir o aumentar la criminalidad. Y hay estudios que han demostrado que en efecto cuando uno le da empleo a
a una población, perdóname, o acceso al empleo, ¿verdad? Tiene un impacto directo, como dijo Alice muy bien en sus personas que se le han acercado recientemente, personas excarceladas. Si no tienen la capacidad de generar un dinero, tienen que sobrevivir con menos, creando así un ciclo, ¿verdad?, de ansiedad, un ciclo de potencial de abusar de sustancias, etcétera, etcétera. Así que tenemos que tener consciente del impacto emocional que tiene y el derecho al trabajo y el trabajo. O sea, hay personas que, no sé, hay que tener muchos chavos para no querer trabajar. Yo conozco muchas personas que le sacan provecho solamente el saber que tienen la capacidad de salir de su casa e ir a producir algo, ¿entienden? Que hay un valor humano, una emoción de pertenencia, una emoción de accomplishment, ¿verdad? De poder cumplir con la comunidad en donde uno se encuentra. No son las únicas personas que yo conozco que no les gusta trabajar, son un montón de riquitos blancos que han guiado, que de verdad tienen demasiado chavo y se pasan mirando el stock market. Pero fuera de eso, pues la mayoría de la gente sí les gusta trabajar. Pero como el caso anterior demuestra, no existe en Puerto Rico una prohibición de discriminación por razón de convicción. Eso no es solamente en Puerto Rico, sino que en Estados Unidos también. Eso se puede manifestar en distintas maneras, ¿verdad? No solamente te pueden denegar las licencias, como fue el ejemplo de Juan en el video que escuchamos, que no pudo sacar su licencia porque necesitaba a la par, ¿verdad?, el certificado de buena conducta limpio. No le iban a otorgar licencia, pero también existen en otros lugares que no te van a contratar porque existe una prohibición de contratar. O en otros casos hay una capacidad del empleador, del dueño del negocio, de rehusarse a contratar y tú no tienes ningún remedio. Ahora, hay 2 proyectos de ley en Puerto Rico que atienden, Mili, llegamos ahí ya mismo, que atienden este problema a través de un proyecto que lo está proponiendo el senador Vargas Vidot y el senador Henry Newman y otro proyecto por la senadora Rodríguez Vive. Ambos tratan de atender la situación de prohibiendo el discrimen por razón de convicción previa o arresto previo. Uno de ellos pues, es más amplio porque también le exige a la eliminación de esa prohibición en distintas profesiones legales, incluyendo hasta en este momento hay una prohibición de trabajar para el gobierno si tienes una convicción o ser contratado como compañía por tener esa prohibición. Así que los ambos están tratando de ser bien amplios, ¿verdad? Y para serles bien honesto, hay una situación macroeconómica. Yo no soy economista, no, I don't play one on TV, como dicen tampoco, pero en Puerto Rico está bien claro que ya se reconoce que hay un problema de que no tenemos la suficiente población, no solamente porque las personas se están saliendo del país, sino también porque no hay suficiente, las tasas están reduciendo de natalidad, así que están naciendo menos niños en Puerto Rico. Eso lo que crea es una reducción en el grupo de personas que pueden laborar. Y mientras más pequeña la población, más pequeña es la economía. Así que si nosotros queremos considerar a Puerto Rico como que tratar de balancear y cambiar por completo ese paradigma, ¿verdad?, de que no tenemos suficientes personas en la esfera laboral, una manera bien sencilla de hacerlo es eliminando estas leyes que prohíben, ¿verdad?, que personas privadas de libertad no puedan entrar a la fuerza laboral el día primero que salgan, ¿verdad? Porque si hay oportunidades de empleo, como le pasó a Juan, ¿verdad? ¿Para qué esperar 5, 6, 7 años más? Un número arbitrario. Y como dijo, yo que empecé limpiando trucks y moviendo cosas por un truck, estudié, hice todas estas cosas para terminar en el mismo sitio, donde se lastimó y pues, tú sabes, tuvo su recaída. Así que este es uno de los componentes que tenemos que estar conscientes de los impedimentos que tiene una persona recién excarcelada. También tenemos que estar conscientes de que una convicción puede tener un impacto en la capacidad de esa persona a educarse. Número uno, si bien es cierto que la rehabilitación
un componente importante es la educación dentro de las instituciones. Solamente hasta 4º año una persona encarcelada tiene derecho a exigir una educación, pero eso solamente expira hasta que la persona se gradúe de 4º año. Por eso es que muchas personas en las instituciones culminan su 4º año dentro de la institución, ¿verdad? En algunos casos ya tienen 4º año, pero lo prefieren hacer otra vez con la intención de no tener nada que hacer, ¿verdad? Si la opción es no hacer nada o hacer algo, pues cogen otra vez y en el proceso ayudan a otros compañeros. Eso es muy típico. Así que es una manera de cómo el sistema, pues a falta de pan, galletas. En este momento, si no me equivoco, hablé con la doctora del departamento, una encargada. Sí, exacto, Alice. Alice pone en el chat que el problema con ofrecer esta educación, ¿verdad? También es que cuando salen, pues están impedidos por las cosas que hemos dicho anteriormente. Pero lo importante del comentario de Alice, y quiero que piensen como ella dijo, es que cómo todo está interrelacionado, porque no solamente el acceso al empleo, sino la educación. Si están estudiando algo adentro, cuando salgan no van a poder ejercer, pues ya sabemos que hay 2 componentes y poco a poco vamos a ver que son todos. Hay una interseccionalidad entre muchas cosas. Así que el acceso en la Universidad de Puerto Rico, el programa de ellos, creo que al momento hay 4 mujeres y 2 hombres estudiando en los programas de la Universidad de Puerto Rico en las cárceles. La cárcel tiene aproximadamente 8,000 personas y hay 6 personas cogiendo esos cursos en este momento. Así que mucho tiene que ver que yo sepa, por lo menos lo que yo he investigado, no existe un impedimento legal como lo hay en otras cosas, dependiendo del tipo de delito que la persona es convicta. Hemos visto que en algunas situaciones, por ejemplo, una persona que comete un delito de armas puede que no bonifique para ciertas cosas. Y eso puede ser una manera de cómo se excluye de un privilegio dentro de la cárcel. No creo y no he identificado alguno que por la manera en que fuiste encontrado culpable, entonces pueda afectar tu acceso a la educación. Simplemente, pues, es lo que hay en este momento. Hoy escuché, o estuve leyendo recientemente del programa un programa de plomería, electricidad, que acaban de incorporar también 20 horas prácticas virtuales para un grupo pequeño de confinados que van a coger cursos de energía solar para instalación de paneles. Así que eso es un adelanto, ¿verdad? Pero para mí es como que expande eso a los 7,000, porque de esa manera, pues 7,000 personas podrían generar hasta una propia compañía en Puerto Rico y montar paneles por todos lados, que mucha falta hace. Una cosa que yo puse aquí es las restricciones de las becas por ley federal, si no fue hasta el año pasado, que desde el 1996 hasta el año pasado, el gobierno federal excluyó a cualquier persona que solicite una beca Pell Grant para asistirle en educación secundaria. Así que en el pasado muchas personas dependían de este tipo de beca para siquiera atender a lo que se llama en esta situación muy comúnmente community college y escuelas públicas, que con este tipo de fondos eran como podían estudiar. El año pasado, luego de mucho lobbying, ¿verdad? Advocacy y mucha gobernancia, abogacía, perdóname, por parte de distintos grupos, el presidente Trump decidieron echar para atrás a esa política y ahora le permite a las personas privadas de libertad, cuando salgan, a solicitar la beca Pell y no es un excluyente. Pero eso es uno de los muchos recursos que se pueden estar identificando para mejorarlo. Sofía, no te estoy ignorando, pero voy a terminar esta parte y voy a tu comentario. Puse ahí una de las restricciones y puse reglamento de la universidad. Una de las cosas que hay que estar bien consciente, y esto yo no me di cuenta hasta recientemente, que las universidades en Puerto Rico, y me imagino que en cualquier parte del mundo, tienen una amplia potestad de quién decide quién es y quién no está dentro de la universidad. Por ejemplo, si la persona, un estudiante, es encontrado culpable por cualquier delito, podría exponerse
a perder acceso a la universidad que tiene ahora, a la educación que está recibiendo en este momento. Tuvo una situación de una muchacha que había sido encontrada culpable por guiar bajo los efectos de alcohol, .08, .087, algo así. Y pues se exponía entonces que la universidad la expulse, a pesar de que no existía una relación alguna entre el delito y cualquier funcionamiento, ¿verdad?, de la universidad. Así que tenemos que estar conscientes que hay muchos reglamentos en distintas facultades privadas y públicas que tienen esa extensión, ¿verdad?, unas dimensiones bastante amplias. Así que si bien es cierto que existen unos impedimentos para entrar, una vez entras podías caer en este ciclo de que te cualifiquen para eliminarte. Y como mencioné al principio, pues hay estudios ya empíricos que hablan de que sí, en efecto, hay una correlación entre acceso a la educación y una baja en criminalidad. Ahora, Sofía, en cursos virtuales se podrían estar estudiantes de la facultad. Claro, yo estoy contigo y yo voy a montar varios, así que no te preocupes. Nos mantenemos en contacto, que a eso vamos, si Dios quiere. El próximo tema es acceso a la vivienda. Y aquí es bastante denso, pero es bastante importante reconocer que por ley federal, desde 1996 también, el gobierno federal podría prohibirle la entrada a un residente o alquilar vivienda pública a un residente, o sección 8, como se conoce en Puerto Rico, ¿verdad?, los vouchers, si la persona tiene un récord criminal. Todos los clientes que yo defiendo en la Corte Federal, si el juez determina que sí, podría en ese momento informarle que le va a quitar los privilegios por un periodo de tiempo desde el momento en que se ha sentenciado. Así que existen unas limitaciones al acceso a vivienda, pero no solamente a la persona, ¿verdad?, que es encontrada culpable. El reglamento, por reglamento, HUD tiene una autoridad. HUD es Housing Urban Development Agency, que es la agencia federal que se encarga de la administración de los residenciales públicos a nivel nacional. Esa agencia tiene un reglamento que le permite, por ley federal también, decirle a un residente que a consecuencia de un tercero y los actos criminales de ese tercero, ese residente puede perder entonces su vivienda. Para dramatizarlo, está el abuelo y abuela viviendo en un residencial público. El nieto llega y le pega una pescosa a otro niño. A consecuencia del nieto y los actos del nieto, si la policía está envuelta o algo así, podrían los abuelos perder su residencia. Mi esposa, que trabaja en la Universidad Interamericana, en la Facultad de Derecho, atiende muchos casos de vivienda, de HUD y de desahucios. Ella me dice que eso en Puerto Rico, ese tipo de casos en donde se criminalice al individuo porque un tercero comete un acto criminal, no es frecuente en lo absoluto. Ella me dice que en la práctica de ella nunca había visto un caso así, no se ha enterado de que eso esté ocurriendo. Pero eso no quiere decir que no se pueda, ¿verdad? Un día de esto se levanta virado alguien y dice, vamos a aplicar lo que dice el reglamento y hasta ahí limpiamos 7 u 8 residenciales públicos. Si no me creen, vayan a ver mano dura. A ver qué pasa. Una de las cosas que tenemos que estar conscientes también es que si bien en el aspecto público, ¿verdad?, financiamiento público o acceso a vivienda pública es un problema, también a nivel federal y estatal puede existir discriminación en contra de las personas que buscan préstamos privados. No hay nada que diga que tú tienes que prestarle a una persona con récord criminal y no hay una prohibición de no hacerlo tampoco. Así que personas que podrían salir excarcelados también pueden enfrentar problemas en entrar a un mercado por distintas razones, ¿verdad? Pero no existe una prohibición en ley en donde el comisionado de instituciones financieras le diga al banco X o el banco Y, tú no puedes discriminar. Eso no existe. Así que otro impedimento de financiamiento, perdónenme, que podría entonces afectar a la persona. ¿Sí? Existen ya varios estudios, múltiples estudios, que sí han demostrado una correlación entre las personas sin hogar tienen más probabilidad de tener un récord criminal. ¿Qué quiere decir eso? Que si les proveemos al momento de salida, ¿verdad?, de las cárceles,
los recursos para que no caigan en la ambulancia nuevamente, reducimos el potencial de que estas mismas personas, número uno, estén sin hogar, y número dos, vuelvan a cometer un delito, no solamente afectando su récord criminal, pero más importante, ¿verdad? No más importante, pero igual de importante, ¿verdad? Ocupando recursos que podría ser redirigido, ¿verdad? Por el Estado, en vez de en la cárcel tener 10 personas porque están vagueando, como ellos le dicen, vagrancy. Eso sí, eso es un delito en Estados Unidos. En Puerto Rico es inconstitucional el delito de loitering, también, que es un delito que es estar parado alrededor de una tienda sin hacer nada. En Puerto Rico eso también se ha declarado inconstitucional. Pero en Estados Unidos no, y hay muchos lugares donde esa práctica es continua, donde se arresta al deambulante porque viola una de estas leyes que están basadas y fueron diseñadas a propósito después de la emancipación de la esclavitud, dirigidas para poder entonces encarcelar una población de recién esclavizados, liberados esclavos, para entonces devolverlos a los mismos campamentos en donde tenían que hacer su esclavitud, ¿verdad? Ahora por razones criminales podrían ser regresados y forzados, pero el concepto de loitering, vagancia y estar caminando sin trabajo, todo ese concepto que se aplica en muchos estados hoy contra la población pobre y de ambulantes, viene de un historial un poquito más amplio de supremacía blanca, de capitalismo rampante, imperialismo y todo lo mismo. Seguimos. Aquí, Mili, es donde me había mencionado pues, el derecho al voto, ¿verdad? Una de las cosas que uno pierde es una constelación de derechos civiles, no solamente el derecho al voto, es uno de los derechos más conocidos, ¿verdad? En Puerto Rico, pues, estamos en una dinámica distinta, porque en Puerto Rico, por ley, desde 1979, si no me equivoco, es que se les reconoce a las personas no solamente que hayan salido de la cárcel, sino dentro de la cárcel a ejercer su derecho al voto, un privilegio que en Puerto Rico existe, pero no existe en ningún otro estado. Así que una persona encarcelada tiene derecho a votar en Puerto Rico para las elecciones. Ahora, a pesar de eso, sabemos que en muchos estados de Estados Unidos no es eso así. Por ejemplo, en Florida, a pesar de que pasaron un referéndum autorizando, ¿verdad?, que las personas que hayan salido y han cumplido su cárcel puedan regresar a votar, se le han puesto otras trabas en el medio para impedir, ¿verdad?, que esta población regrese al voto. Pero cada estado pues, está haciendo distintos cambios y la tendencia en este momento es permitir que más personas voten. En el caso, exacto, New Jersey es otro de los estados que autorizó, que autorizó entonces el derecho al voto para las personas recién excarceladas. Washington también, ayer, si no me equivoco, la ley entró en rigor, Washington State, que automáticamente la persona queda inscrita al momento que sale. Así que no tiene que preocuparse por el pago de multa y otras cosas. Pero otras cosas que sí, que yo los considero como derechos civiles, son pues el derecho a ocupar un puesto público. También puede ser una persona prohibida, ¿verdad?, a ejercer un puesto público si es encontrado culpable. Esta sí que está cool. El derecho a ser parte de un jurado. Para los puertorriqueños, pues ser jurado pues, no es algo muy común, porque muchos de los casos criminales en Puerto Rico se veían antes por lo que se llama por el juez, el juicio por derecho. Pero ser parte del jurado por una persona que ha pasado por el sistema le trae al grupo, ¿verdad?, una experiencia singular. O sea, no es lo mismo que tú vayas a decirle a otra persona, sí, métete preso, cuando tiene alguien al lado que dice, ya, yo estaba preso. Ese igual ya no está diciendo la verdad, y esa experiencia, ¿verdad?, es sumamente importante porque puede explicar o cuestionar de una manera que no necesariamente personas que no conozcan el sistema y no tengan esa exposición al sistema. Yo me acuerdo en Bayamón que nosotros teníamos una juez que ella, cuando escuchaba lo que se llamaban las supresiones de evidencia, nunca
nos otorgaba una supresión porque pensaba que todos los policías decían la verdad, hasta que le tocó a ella. Y en un momento ella pasó y vio algo y le dijo al guardia algo y el guardia le salió para atrás. Y desde ese momento, pues ella no, ya, pues, como que hubo un cambio significativo en la impresión de la juez. Si esa es la experiencia de esa persona que tiene una persona con una educación y ha logrado llegar a ser juez, imagínate la persona que ha pasado por el sistema, que ha sido arrestado, una persona que ha sido procesado, que hacía, independientemente, porque si ustedes piensan que las personas están presas, todos son culpables, me avisan para entonces tener esa conversación con ustedes de que por qué las personas que están presas no necesariamente en realidad cometieron los delitos como están acusados. Otro de las consecuencias, ¿verdad?, serias que uno puede enfrentar, yo lo pongo bajo el ser de derechos civiles, ¿verdad?, la posibilidad de que una persona sea deportada. El sistema de migratorio de Estados Unidos está interrelacionado con el sistema de justicia criminal. A pesar de que en otros países no es así, en Estados Unidos hay mucha intersección, ¿verdad? Al punto que hay policías llamando a los de Migra, ICE y Homeland Security dando fondos para los estatales para que puedan detener más personas. Así que hay una interacción incestuosa entre esas dos agencias estatales y federales. Puerto Rico no está exento de eso, desafortunadamente. Así que tenemos personas que, dependiendo del tipo de delito por el cual ha sido encontrado, puede también perder su libertad. Así que no solamente su libertad porque va preso, sino que tan pronto termine de cumplir su sentencia, ahí empieza el proceso de deportación. Así que es un proceso sumamente dracónico, ¿verdad? La pérdida de un caso a nivel federal. No menciono aquí también algo que debió haber traído, que es lo que se llama el impacto, ¿verdad?, cuando una persona es encontrada culpable. En muchos casos de Estados Unidos, la persona es encontrada culpable por delitos menos graves. Esos son los delitos en Puerto Rico. Yo los equiparo con los delitos de tránsito. Te comiste una luz, no le pusiste la mano izquierda, que si no tienes malvete, etc. Hay estados, por ejemplo, hay un informe de Ferguson, Missouri, en donde hubo un guardia asesinó a una persona negra, un joven de 14, 15 años que estaba en un parque. Al asesinarlo, el Departamento de Justicia Federal creó un informe de qué era lo que estaba pasando. Y fuera no solamente era del policía que hizo eso, lo que ellos también se enfocaron era que esa ciudad tenía lo que se llama un pitcher y catcher. Eso quiere decir que los policías se enfocaban en darle tickets a la mayoría de las personas que podían. Cuando le daban el ticket y iban para corte, las personas perdían el caso y los jueces le daban una multa. Así que le daba una multa, un ticket y los gastos de la corte. En algunos casos los gastos de corte eran porque pidió un abogado de asistencia legal, porque el papel te lo cobraron a 3 pesos la página, que si el sello, que si tal cosa. Ponle que el ticket de 100 pesos, entonces se convierte en 200 con la multa y con los costos son 50 pesos más y tienes 250 pesos. Pues nada, no lo puedes pagar, ¿verdad? Ese día, así que haces un plan de pago y ese plan de pago te lo van a dar un porcentaje. Así que tienes que poner hoy 50 pesos, pero ahora en vez de deberme 200, me vas a deber 225, 230. Y si tú pierdes uno de esas cosas, automáticamente te van a suspender la licencia de conducir. Y entonces, si tú estás guiando el carro, el policía va donde ti nuevamente y te arresta. Esta vez no porque el ticket no lo pagaste, sino porque estás conduciendo un vehículo sin licencia, que entonces te trae nuevamente a la corte y empezamos el ciclo otra vez. Esa segunda vez que entraste a la corte, ahora vas preso y esa vez que estás presa puedes estar 1, 2, 3 o semanas preso por el hecho de que tú no has podido pagar el ticket original. Eso es un ciclo, eso es la práctica que el Departamento de Justicia estableció o determinó que es inconstitucional el uso del sistema de justicia criminal para facilitar los fondos del Estado. Eso es algo que ocurre mucho en Estados Unidos. En Puerto Rico no tanto, pero definitivamente ocurre en Estados Unidos. Y nada, quería compartir eso. En fin,
distintos estudios te dan distintos números, pero una persona con una convicción puede enfrentar hasta 3.000 consecuencias colaterales de una convicción. Consecuencias colaterales son, como dije, o perdieron el derecho al voto, o perdieron el derecho de ocupar un puesto público, o no tienen acceso a vivienda, etcétera. Hay hasta 3.000 en el grand scale. En Puerto Rico hay solamente 408. Eso quiere decir que en Puerto Rico hay leyes específicas que te van a afectar si una persona es encontrado culpable. Aquí yo lo puse el link para verla, alguna de ellas. Y yo lo que estoy diciendo es que, como mencionamos hace 2 clases, cómo es que nosotros podemos generar cambios sociales sin tener que criminalizar, pues sería interesante, ¿verdad? Cómo podemos entonces nosotros tratar de identificar métodos de cómo reducir, ¿verdad? Aquí, mira, tenemos confiscación en caso de daño, ¿verdad? En caso de daño a la propiedad pública. Vamos a ver employment volunteering. Hay un listado de personas que no han pagado pensión. No puedes participar en ciertos negocios porque no has pagado. Te pueden sacar de distintas profesiones si has sido encontrado de algunos delitos. Aquí, ¿sabes? El punto es que nosotros aquí en el sistema tenemos que reconocer que no solamente el esfuerzo del senador Vargas Vidó, ok, pues es positivo porque pues va a atender ciertas cosas, pero tenemos que entender que son muchas cosas las que tenemos que atender. Que el impacto no solamente se siente o se limita, ¿verdad? En el hecho de que la persona puede regresar al trabajo, porque si la persona puede regresar al trabajo, pero si no tiene carro, porque por ejemplo la ley de droga autoriza la confiscación del carro, aunque sea por un feeling. Así que lo que quiero decir es que tenemos que ver cómo es que el andamiaje ha creado esta red spiderweb, ¿verdad? Red de araña, que si nosotros podemos sacar un cantito acá, tenemos que ver de dónde más es que esa persona puede caer. De no tenerlo así o no hacer ese ejercicio, es un poquito incómodo para mí, ¿verdad? Apoyar una medida que, ¿cómo te digo? Que no le importa o que no está considerando otros impactos, ¿verdad? O otras cosas que también deben ir de la mano. No está cool, ¿verdad? El proyecto de Vargas Vidó, en el video, Alice, está el número del proyecto, tanto de él como el de la senadora Rodríguez Vive, pero yo te lo puedo hacer y te lo puedo hacer llegar. Eso es toda mi presentación y lo que estoy loco es por escucharlo a ustedes hablar, porque sí. Así que yo voy a ponerme en mute en confianza, tírense en medio, que tenga preguntas, comentarios. Yo tengo varias, pero la primera es, ¿cuál es la diferencia entre el proyecto de Rodríguez Bebe y Vargas? Yo creo que el de Rodríguez Bebe amplía, o sea, el de Rodríguez Bebe incluye la eliminación, le instruye a las juntas en el Departamento de Estado, que son las que regulan las distintas profesiones, para eliminar el requisito de pedir récord criminal durante la primera entrevista. Eso es, si tú ves las campañas en Estados Unidos, es comparable con lo que se llama ban the box. Muchas de las entrevistas en este momento, en la primera entrevista te preguntan si tú has sido encontrado culpable de un delito. Esa primera ocasión no se puede hacer, pero si en la segunda ocasión sí se puede hacer. Por ejemplo, si el puesto es para guiar guaguas, ¿verdad? Públicas en una ciudad particular, pues ellos no te pueden preguntar en esta etapa si has sido encontrado culpable de estar guiando borracho. Pero en la segunda etapa pueden preguntarte si has encontrado culpable, sí o no, y decir qué tipo de delito ha sido encontrado culpable. El proyecto de ley dice que tiene que haber una relación directa entre el delito y las actuaciones nuevas. Así que guiar borracho probablemente sea relevante para un puesto como guiar, ¿verdad?, guaguas escolares.
Pero si el delito fue, no sé, destrucción de propiedad porque, no sé, rompiste algo, o si fue por apropiación ilegal porque te cogieron saliendo de Walmart con un televisor, el punto es que a lo mejor esos delitos no necesariamente tengan una correlación y por esa razón no te pueden no ofrecer el trabajo, no te pueden discriminar. Ese proyecto, lo de esto significativo de ese proyecto, el de Vargas Vidot, entonces reduce el tiempo para, además de esas protecciones, ¿verdad?, del no discrimen, también te incluye cambios al certificado de buena conducta. Antes eran 5 años que hay que esperar, aquí te lo dan automático. Así que al momento que tú sales de la cárcel, te limpian el récord criminal para los efectos de poder presentar ese documento en caso de que lo pida en la entrevista. No le pasa lo mismo que le pasó a Juan, ¿verdad? Que él salió el año 8, tuvo 2 años estudiando y él pensó que eso era el tiempo suficiente, pero la realidad es que no era suficiente. Sí, sí, me parece que esa de Vargas me atrae más porque la que me estás hablando de Rodríguez Bebe, cómo nosotros podemos darle seguimiento al empleador que no haga la correlación, por ejemplo. No, lo que pasa es que ahora no la hacen porque te eliminan y tú no tienes remedio. O sea, lo mismo que el de Vargas Vidot, pero en este caso, el de ella es un poco más específico. Yo no estoy diciendo que uno es mejor o peor, porque para mí le falta un montón de cosas que más hacer, ¿verdad? Pero ciertamente el proyecto de ella considera el impacto práctico. ¿Cómo es que práctica? Y te da unos ciertos parámetros para entonces uno poder ver cómo opera. Porque, por ejemplo, el de Vargas Vidot, si bien es cierto que prohíbe el discrimen, no te dice qué le pasa al empleador bajo la doctrina que habla de que tú contrataste a alguien y debiste haber sabido que esa persona no debiste haberla contratado. Hay una doctrina en daños que puede responsabilizar al dueño de un local o a un dueño de un negocio por las actuaciones negligentes del empleado si ese empleado tiene un historial de negligencia. Eso es una doctrina establecida y tú la puedes utilizar. Este proyecto pues podría considerarse también el tipo, tú decir, mira, yo hice esto, o sea, el hecho de que lo arrestaron por embriaguez no tiene ninguna correlación con el trabajo de él, porque el trabajo de él iba a ser trabajar como analista de sistemas, eso no hay correlación alguna. En el otro supuesto no, es mucho más amplio, entonces no hay ese acto de parte del empleador afirmativo para entonces tratar de defenderse. Pero sí, o sea, ambos son proyectos que van dirigidos a eliminar parte de la brecha. Juan, yo creo que tú tenías un comentario. Quería comentar 2 cosas, quizás dándolo un poco para atrás, pensando en la experiencia ¿verdad?, de Juan. De alguna manera también tenemos que, quizás desde el derecho o de una visión un poco más interdisciplinaria, pensar en nuestra concepción del trabajo, porque vemos que incluso una persona que estuvo, ¿verdad?, confinado y que luego se sometió a un proceso de reeducación y de intentar reinsertarse en la sociedad, sin embargo el sistema lo conllevó no solamente ¿verdad?, a marginarse, sino que también a explotarse laboralmente. Y luego pensaba yo sobre el trabajo, y es que también tenemos como que socialmente la idea de que el trabajo dignifica, y que no importa el trabajo que estemos haciendo, pues eso nos dignifica como personas, y la realidad es que no. La realidad es que nos explota y si a una persona cualquiera que no ha infligido o no ha cometido ningún delito o no ha pasado por ninguno de esos procesos se le explota, pues a estas personas más. Lo otro que quería comentarlo como algo que vi hoy, no he podido leer muy bien la noticia, pero si no me equivoco es que Pedro Pierluisi nombró como secretario de Educación al director de corrección. Él era un ex director de corrección, pero era más de justicia juvenil, de los jóvenes. Él estaba a cargo de esa sección. Pues yo llevo desde que vi, no he podido leer la noticia, por eso estoy medio perdido, pero me cayó como bomba por el hecho de que pues vemos hacia dónde va dirigido el sistema, ¿no?
De alguna u otra manera va dirigido hacia eso y es frustrante. Pero estás en el grupo correcto, porque aquí todo el mundo está frustrado y vamos a hacer algo de propósito. Nos vamos ahí, nos vamos a todas. Así que tranquilo, ¿no? Yo creo que todo el mundo comparte esa misma frustración. Ni siquiera tienes que ser abolicionista. Entonces, yo creo que a eso le fue un balde de agua fría para mucha gente. Creo que hasta el propio nominado no quiere la plaza. Aparentemente era como que un stopgap en lo que la persona en lo que identifica a una persona que quiera a largo plazo tener esa plaza. Pero ciertamente es significativo. Me pongo en mute otra vez, sí, Mili. Gracias por toda esta información. Tú sabes, yo te había contado que mi hermano pasó por muchas de estas experiencias y, esto es bien personal para mí. Y yo pienso, en lo que él no pudo lograr, ¿verdad? Porque cada vez que salía de la cárcel, trataba de buscar un trabajo y esto era en los 80, ¿verdad? Y, no había eso de ban the box y también hay mucha crítica de la ban the box. Yo no he leído las investigaciones sobre eso, pero yo me acuerdo cuando pasó esa ley, como hace unos 5 o 10 años, yo no estoy segura, que hay mucha crítica sobre los estudios que han hecho sobre qué pasó después de ban the box, ¿verdad? Y pienso, leyendo esto, yo pienso en él, como que, él se salió de la escuela en el 8º grado y yo me acuerdo cuando él nos escribía y nos decía, oh, estoy estudiando y uno piensa, y él siempre estaba bien orgulloso de mí y, como que uno piensa como, wow, todo esto, estructuras, ¿verdad? Que están como relacionados, como tú dices, ¿verdad? Y uno lo ve, ¿verdad? En la vida de la gente y de uno mismo, ¿verdad? Y que ha afectado las comunidades, en Puerto Rico, aquí en New Jersey, en Newark, y muchos hispanos, puertorriqueños, afroamericanos. Yo más que quería expresarme pensando en él, porque yo hago esto pensando en él y, para hacer lo que yo pueda para ayudarle al próximo, por mi carrera. Muchas gracias, Miri. Gracias por compartir. Gracias a ustedes. Gracias, Juan, por esta información sobre secretario de Educación, porque yo soy profesora de educación y I'm just like, eso es terrible, que pongan una persona que tiene ese background en esa posición. Nuevamente, bienvenida. Esto es un grupo, aquí comemos a todos, ¿sabes? Aquí lo que queremos es cambio. Y lo que creo que dijiste es importante, porque yo creo que una de las cosas que hay que reconocer es que el sistema elimina el potencial de la persona. Hay personas que están en la calle y que tienen todo y no saben qué quieren o los desperdician las oportunidades que tienen. Hay otras personas que porque donde viven o por la falta de recursos caen en el sistema y nunca salen del sistema y el sistema les chupa la vida, pero no es a ellos. A ellos, a la familia y en la comunidad en donde viven. Estoy bien agradecido, Mili, de que hayas compartido y de verdad aprecio mucho tus comentarios y tu experiencia y estás bienvenida aquí siempre. Espero que verte mucho más en la cara y que de aquí salga Mega Warrior, porque ya te envié el sticker, así que sé que vas a ponerlo proudly. Así que, pero te agradezco mucho tus comentarios. Esta clase, como dije desde el principio, lo que quería era poner, estructurarla de una manera para que vean cómo una cosa está diseñada y al final pues puse que son 406 leyes en Puerto Rico que afectan distintas cosas. Hay algunas que pueden hacer sentido, pero como yo siempre estoy diciendo, ¿por qué usar el sistema de justicia criminal para prohibir cierta conducta? Estamos buscando mecanismos de cómo alterar eso para entonces reducir la dependencia de la policía, para reducir la dependencia del sistema de cárcel, para reducir la probatoria
porque una de las cosas que no mencioné aquí, ¿verdad? El sistema de probatoria. Las personas que en algunos casos cumplen cárcel afuera bajo probatoria, en otros casos como en el sistema federal uno cumple cárcel y después empieza a cumplir la probatoria. En ambos sistemas la probatoria como tal es un mecanismo adicional de control sobre la persona. Te digo que las personas que están en probatoria por lo general cumplen más tiempo en cárcel porque las condiciones de probatoria son violentadas, lo que se llama violaciones técnicas, que no son por producir nuevos delitos, es porque hay una serie de condiciones como lo son, no, la que me gusta a mí, no estar con personas de dudosa reputación o el uso de droga o alcohol o no consigo trabajo. Otra que se usa mucho es se mudó de casa sin notificarlo. Todo eso no son conductas que en el macro son conductas criminales. Oye, el uso de sustancias controladas sí es un delito, pero es la posesión, no el uso. La posesión es el delito. La venta es el delito. El uso no está criminalizado. ¿Por qué? Porque se entiende que eso puede ser una adicción. Así que las adicciones no se supone que se criminalicen, pero bajo el sistema federal o el sistema de probatorio puede generar. El 80% de las personas presas por violación a la probatoria son este tipo de personas. Así que, pues, nuevamente, las estamos para siempre metiendo en un ciclo para que nunca puedan integrarse apropiadamente a la cárcel. Fuera de la cárcel, a la comunidad nuevamente. Así que, Miri, te agradezco, Juan, te agradezco, Alice, te agradezco, y con mucho gusto, el que quiera, levante la mano. Yo sé que, Sofía, mencionaste la posibilidad de integrar algún tipo de curso. La semana que viene, esta semana estoy hablando con varias personas. Tengo varias cosas en mi cabeza, pero eso pronto les digo cuando tenga algo más concreto. Así que stay tuned, porque definitivamente me interesa tu participación y de cualquiera. Pero el que quiera hablarle en confianza, voy a ponerme en mute otra vez. Sí, sobre lo de educación. Actualmente, pues, los estudiantes que hacen la práctica docente lo hacen en las escuelas públicas de Puerto Rico. Y algo que quizás se pudiese hacer es que ese proceso, no necesariamente una práctica entera que sea un semestre entero, pero que los estudiantes de educación puedan tener experiencias dándole clases, ya sea virtual o presencial, a las personas privadas de la libertad, porque la realidad es que hay una teoría que a mí me gusta mucho, que es que cada renglón del gobierno tiene una función y el gobierno es como que una máquina, y si la educación no está funcionando, podemos ver problemas en otras áreas de la sociedad. Y una manera de que se pueda atender eso es de que, pues, aprovechar que tenemos maestros jóvenes con mucho entusiasmo que puedan, pues, atender las necesidades de las personas privadas de su libertad en ese momento que ellos están en aprendizaje. Y Aprobado. Yo voto porque sí. Sí, y la realidad es que hay muchos estudiantes de educación que quieren hacer eso, que quieren aportar, pero desafortunadamente no nos aprueban estos proyectos o Yo simplemente estoy ponen contigo, yo muchas estoy barreras. contigo. Por eso hay que destruirlo todo. Pero en el interín vamos a seguir peleando para que tratar de Ujú. suavizar el problema. Pero yo creo que lo que tú dices es muy cierto. Yo creo que hay muchas personas, saludo a Bárbara, bueno saber que estás aquí nuevamente. Como me dijo, yo creo que fue Bárbara, ¿verdad? Que tú mencionaste. Cuando ella estaba en la Yupi, ella le tiraba piedra al sistema. Cuando ella estaba en la Yupi, todo era cómo es que el sistema es malo. Entonces, ahora que está trabajando, trabaja dentro del sistema y lo tiene que defender. Así que está esa realidad también de cómo el sistema es tan, es como mover un buque, ¿verdad? Uno no lo puede mover así y virarlo de un día para otro. Tiene que ir poco a poco y redirigirlo. Y yo creo que por eso es la importancia también de verlo de una manera interseccional, ¿verdad? De ver los problemas amplios, no solamente en específico, porque nosotros, por lo menos en Derecho, uno de los problemas que tenemos en la Escuela de Derecho es que aprendemos de cómo
aprendemos a cómo olvidarnos del impacto que nuestras decisiones o nuestros clientes tomen en el macro. Nos estamos concentrando en el delito tal, así que está así chiquitito, chiquitito, o en el derecho de la persona de recibir dinero porque le alquiló la casa a alguien, no en el impacto que el desahucio tiene en esa persona, en dónde va a vivir, ni nada de eso no nos enseña a nosotros cómo bregar. Pero sí nos enseñan cuáles son los pasos para sacar a alguien de las casas. No lo llamamos así, lo llamamos un proceso de desahucio, mucho más nítido. Pero es importante, pues, a mí me gusta este curso porque no estoy bregando con abogados exclusivamente, ¿verdad? Tenemos otras profesiones que aportan y nos fuerzan a nosotros los abogados a tratar de recordar que, aunque no lo crean, hay muchos tocólogos abogados, no todos los abogados lo saben todo. Así que siempre es bueno aprender. Si nadie más quiere compartir, con mucho gusto, les doy las gracias nuevamente por estar aquí. Nos podemos ver la semana que viene. Les agradezco nuevamente las participaciones. Recuerden enviarme sus direcciones. Les agradezco a todos los que están interesados y estoy aquí. El que quiera hablar bien, el que no, pues nos vemos. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, muy buenos. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, Bye. Mil. Buenas noches. Buenas noches, Bárbara. Y sí, fui yo que te iba a decir que eso yo que ya tengo muchas peleas con el trabajo social, eso de Juan se llamaba, del Sí, video el del que secretario. No,